Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión 167 del Seminario Interinstitucional de Historia Económica. Yo soy Ileana Quintanar y le damos la más cordial bienvenida al doctor Carlos Marichal, doctor Andrés Regalsky, doctor Guy Pierre y el doctor Juan Flores, el doctor Juan Flores va a moderar esta sesión. Adelante, Juan. Muchas gracias, Ileana, y buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Tengo el honor, el privilegio y la responsabilidad de moderar esta sesión sobre la temprana globalización financiera de Francia, los empréstitos para los estados latinoamericanos entre 1880 y 1914. Entonces tenemos las dos ponencias. La primera por mi colega Carlos Marichal del Colegio de México y la segunda por Pierre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Entonces, cada una de las ponencias tiene alrededor de 30 minutos de tiempo. Por ahí intervendré de manera simpática y diplomática. Y si nos llegamos a estar pasando de tiempo, pero en todo caso aquí estamos. Carlos, ¿quieres empezar compartiendo tu pantalla? No te escuchamos, Carlos. Tienes el micrófono Vamos apagado. a, voy a compartir la pantalla en más aproximadamente 60 segundos. Por ahora quiero hablar directo y quiero dar las gracias a los asistentes esta mañana en México, a los asistentes a mediodía en Argentina, Andrés Regalsky, y a los asistentes de Europa, entre ellos Juan Flores, creo que es la tarde ahí. Eh, La ponencia que presento hoy se titula La temprana globalización financiera de Francia, los empréstitos para los estados latinoamericanos 1880-1914. ¿Me escuchan? Sí, bien. Bueno, Sí, perfecto. sí, todo bien. Debo aclarar desde un principio que se basa en un trabajo realizado hace muchos años dentro de un proyecto colectivo de investigadores latinoamericanos cuando nos metimos a revisar los archivos históricos de los grandes bancos parisinos hacia 1999, muy poco después de su apertura. Los mediados de los 90 abrieron Crédit Lyonnais, Société Générale y Paribas empezaron a abrir sus archivos históricos. O sea, fue hace poco y nosotros llegamos muy poco, 2, 3 años después de abrirse, con el objetivo de ver qué encontrábamos sobre América Latina. Eh, y organizamos 2 seminarios en París, seminarios coloquios, con el apoyo fundamental de Albert Broder, y un manuscrito de libro que es inédito. Así que este ensayo es también inédito, ¿no? Así que es un trabajo viejo, pero nuevo. Ah. Bueno, el análisis de las inversiones europeas a escala mundial entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX ha llamado la atención de numerosos investigadores desde hace mucho para entender el despegue internacional del capitalismo en esa época, en especial en la esfera financiera. Los flujos de capitales a nivel mundial revelan la existencia de una dinámica compuesta por una multiplicidad de corrientes de flujos de capitales concurrentes y superpuestos, ¿no? Si puedes, aquí vamos a... Ya deben ver la pantalla. Van a ser pocas imágenes, pero en todo caso, estos flujos concurrentes y superpuestos descubrían una compleja geografía financiera antes de 1914, que incluía no solo a los mercados financieros principales, Londres, París, Berlín, Nueva York, sino también una amplia constelación de mercados primarios, secundarios y terciarios interconectados. Estos fenómenos pueden calificarse como antecedentes históricos significativos de la globalización financiera de entonces y la que experimentamos hoy en día de otra manera. En la obra de síntesis más importante sobre banca internacional en la Belle Époque de Youssef Cassis, Capitals of Capital, Youssef ha descrito de manera magistral los conjuntos de bancos comerciales financieras
firmas financieras y bolsas que alcanzaron un gran dinamismo en Londres, París, Bruselas, Berlín, entre otras ciudades europeas. Nueva York todavía no era ni tenía ningún centro financiero realmente global. Los realmente globales de esa época, las más importantes, eran Londres y París, ambos de los cuales se alimentaban de recursos amplios de ahorro doméstico en Gran Bretaña y Francia, pero que también atraían flujos de fondos de otros países. Un centro global tiene que atraer capitales de otros lados. Esto explica que Francia pronto se convertiría en el mayor competidor de Londres en los ámbitos de banca a escala internacional, como ha señalado Rui Esteves, lo que se confirma también por los montos de inversiones directas y colocación de fondos en empréstitos estatales alrededor del mundo, al menos hasta 1914. Dice Esteves, al inicio de la Primera Guerra Mundial, París ocupaba un segundo lugar después de Londres como centro financiero global. Entre sus ventajas estaban una especializada estructura financiera complementaria a la de sus competidores anglosajones y unos mercados de capitales profundos dispuestos a realizar inversiones extranjeras. Bueno, esa banca especializada en París y que como se comunicaba con todos los otros ámbitos o mercados financieros de Francia, estaba caracterizado por tres categorías, sobre todo. Los bancos comerciales grandes, tipo Comptoir, Société Générale, los banques d'affaires, ¿no? Bancos de inversión, y los bancos privados más chicos. Entre los banques d'affaires tenemos muchos bancos de distinto origen. Entre ellos estaban la Haute Banque, la banca de alto nivel, que era en una parte de origen suiza protestante, desde fines del siglo XVIII. Y ellos atraían capitales de Suiza, del norte de Italia y de Alemania a Francia, a la bolsa, porque en la bolsa de París ya había despegado y había interés en invertir ahí con muchos de estos valores internacionales. También estaba la Banque, Haute Banque católica, que atraía capitales de toda Francia, pero también de Italia y España. Había mucha inversión española en la bolsa de París en el siglo XIX. Y luego está la Haute Banque judía, los Rothschild, los Bischofsheim, Goldschmidt, que atraían capitales de Holanda, de los estados alemanes, luego Alemania, y que tenían vínculos también con Bélgica. Entonces tenemos un banco como el Paribas, Banque de Paris, Paribas, que es de París, pero también de Holanda y Bélgica. Y que sigue hasta hoy en día teniendo una característica así bastante internacional. Estos bancos entonces permiten que París se convierta en un centro financiero global. En el caso de América Latina, los inversores, ¿cómo hago para pasar? Ileana, quiero pasar al 2. Puede ser con sus flechitas o, ajá, ahí. Y hasta abajo hay una parte en donde está una pantallita grande, al lado del 77%. Ahí píquele en la pantallita esa para verla grande. Hasta abajo. Bueno, de cualquier manera se ve bien. Muy bien, ok. Sí, sí, O si sí. gustas, lo hacemos nosotros, Carlos. Lo hago Sí, yo aquí. Dale. Te me vas. ahora estamos bien. En este caso lo que vemos es las inversiones francesas en el exterior 1913. ¿Me escuchan? Sí. Y lo que vemos es un aumento claramente.
antes de 1880, es claro que Gran Bretaña era la que tenía mayor eh, predominio en las inversiones extranjeras en América Latina. Pero desde 1880 y hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, los inversores de Francia, Alemania y Bélgica ya les pisaron los talones. Ya eso lo pueden ver en la gráfica, pueden ver ya que el aumento muy sustancial de las inversiones francesas, tanto de empréstitos, que son la línea azul, como de acciones de empresas extranjeras. O sea, los franceses invertían mucho en empréstitos de gobiernos. Y para no, digamos, prolongar esto, esa última etapa de aumento muy grande entre 1900 y 1914 se debe en buena medida a dos cosas: inversiones en Rusia y en América Latina. Rusia, porque los franceses se convirtieron en los banqueros del zar y financiaban todos los empréstitos rusos y también el gran ferrocarril transsiberiano, además de empresas mineras, metalúrgicas, etcétera. La inversión francesa en Rusia fue enorme, ¿no? Cosa que les molestaba mucho a los alemanes, ¿no? Y las inversiones en América Latina los vamos a ver en un momento, pero el hecho es de que tenemos una tendencia paralela, pero que es de predominio más bien de inversiones en empréstitos, más que en acciones de compañías, lo cual contrasta un poco con los ingleses. Los ingleses invierten cantidades que son casi equivalentes en empresas, muchas ferrocarriles británicos sobre todo, aunque también están muy activos en bonos a nivel internacional. Juan nos podrá aclarar este punto. Pero son como las dos tendencias. Hay que tener cuidado con los empréstitos, los azules, porque a veces estos sirven para financiar obra pública y entonces también están financiando empresas, ferrocarriles estatales, por ejemplo, ¿no? Queda claro que el nivel de emisiones anuales de los valores extranjeros en Francia fue aumentando desde 1880 en adelante en los mercados financieros franceses, del casi equivalente de 19 millones de libras esterlinas en 1880-89, 9 millones por año, a 24 millones de libras esterlinas, claro, en francos, el equivalente anualmente entre 1890 y 99, y finalmente más de 40 millones en promedio anual de 1900 a 1913. Esto es más bajo que los ingleses, pero es más o menos el 50-60% de los ingleses, ¿no? A veces un poco menos, a veces 40%. Bueno, podemos pasar la siguiente gráfica. Él dice que lo va a pasar. ¿Ya pasó? ¿Ya lo ven o no? Estamos viendo participación francesa en préstamos a gobiernos latinoamericanos. Eso, muy bien. Sí. Entonces, para ir un poco antes, vemos que la inversión francesa empieza muy temprano. Había empezado ya con un préstamo a Haití en 1825, pero en el periodo 1850-75 vemos qué hacen los franceses. Invierten en Haití en un préstamo de refinanciamiento, invierten en Honduras en unos ferrocarriles absurdos que eran transísmicos, ambiciosísimos, que nunca se completaron, pero costaron mucho, en los préstamos para el imperio de Maximiliano. Muchos inversores franceses compraron los Petits Bleus, pequeños bonos de apoyo al imperio de Maximiliano. Eso los llaman empréstitos mexicanos, pero el hecho es de que eran franceses, ¿no? Y en este caso lo que se observa es que los inversores franceses estaban comprando bonos para financiar la ocupación de México y esperaban que Maximiliano conseguía que aquí en México se devolvieran este dinero, o sea, que México financiara la invasión y ocupación, colonialismo financiero puro y duro. Y bueno, con Juárez se suspenden los pagos después del 67 de estos Petits Bleus y hay pleitos durante 30 años. Y finalmente, en Perú hay los mayores préstamos de todos, inclusive el de 1872, es el mayor préstamo del siglo XIX, 22 millones de libras esterlinas, compartida entre Londres y
París, financiando guano. Ahí el banco fundamental es Société Générale, hay otros bancos franceses metidos, y está la empresa Dreyfus que está manejando la comercialización del guano, uno de los productos primarios más importantes del siglo XIX. En fin, todos estos préstamos en general, salvo del Haití que se siguió pagando, fueron bastante mal. Francia, los inversores franceses y los banqueros invertían bastante especulativamente. Y esto va a ocurrir también en 1880-89 con el Canal de Panamá, que fue la primera versión, que fue una tremenda inversión, y acabó estrepitosamente en 1889 con la caída de la compañía de Panamá. Fue una bancarrota mayor en 1889. Ahora, pasamos a la siguiente. ¿Ya lo ven? Sí, listo. Bueno, desde 1880 aumentaron las inversiones francesas, pero debe relacionarse con otra de las facetas más llamativas de la historia financiera internacional de esta época, fines del XIX y principios del siglo XX, que es la demanda cada vez más extendida de inversiones por parte de países de diversas regiones del llamado sur global, aparte de Rusia. El tema es menos estudiado en la literatura que la oferta de capitales de los países más avanzados. O sea, estudiar por qué pedían préstamos los gobiernos de los países del llamado sur global. Las naciones latinoamericanas que se contaban entre los mayores receptores de flujos externos de capitales, tanto británicos como franceses, fueron encabezados por Argentina, Brasil y México en ese orden, en gran parte por sus requerimientos de inversiones para proyectos de desarrollo, como ferrocarriles, puertos, obras de urbanización, algo de minería y agricultura, y también apoyos a sus finanzas gubernamentales y a los bancos nacionales, que tienen su despegue en los años 80. Bancos nacionales que en general eran privados, con relaciones estrechas con el gobierno correspondiente. Aún no conocemos con precisión cuál fue el peso preciso del capital extranjero dentro de la inversión total de capitales realizada en cada país en estos años, pero fue muy considerable. O sea, ¿cuánto fue el capital externo en relación con la inversión doméstica? Ese es un tema que todavía no está resuelto en los países latinoamericanos, porque no tenemos buenos cálculos de la inversión de capital doméstica en distintos rubros. Tenemos más información sobre las inversiones extranjeras. Ahora tomamos de Regalsky el cuadro que están viendo y pueden ver ahí sumas muy considerables, y a la derecha en el 4 el porcentaje francés en estos empréstitos. Regalsky tiene el libro sobre las inversiones francesas en Argentina, que es la guía maestra para ese país y en general para las inversiones francesas, porque trabajó muy bien los archivos y es un trabajo clásico. No hay otro parecido para el resto de América Latina en cuanto a amplitud, profundidad, etc. Y ven que en algunos casos tenemos los franceses con 90%, en la mayoría de los casos 50, 50, 40, etc. Y en Travaux Publics en 1911, 70%. Pero después, en otros empréstitos que son, por ejemplo, para los gobiernos provinciales de Argentina, tenemos alrededor de pues unos 15, 16 empréstitos de gobiernos provinciales. Los franceses ahí avanzan muchísimo y en muchos casos tienen 100% de la participación. Ahora vamos al siguiente. Bueno, no, esperen. Tengo que hablar de Brasil. Comparado con Brasil, no tengo un cuadro equivalente porque lo que tengo no cabe en el PowerPoint. Pero aparte de Argentina, el país de recepción más grande de capitales franceses fue sin duda Brasil. En 1914 cotizaban en París bonos de 15 empréstitos nacionales de París, 27 empréstitos de gobiernos provinciales o estatales y 16 empréstitos municipales. Esto lo sabemos por los cuadros muy completos de colocación de bonos y acciones en la Bolsa de París, registrados en archivos de Paribas del banco.
contenedor 368, volumen 5. Bueno, tiene una información fabulosa, es el archivo de Paribas. Mucha de esta información que está aquí, que ven en el caso argentino, pues también se repite en el caso brasileño. Se observa que para el periodo 1914 Brasil supera a Argentina en cuanto a inversiones francesas. Este es entonces un tema que bien valdría la pena que los investigadores brasileños le hinquen el diente. Es del archivo de Paribas, una fuente invaluable, debiera trabajarse mucho más. Finalmente, el caso de México. Siguiente diapositiva. ¿Ya lo ven? Sí. México es el cuarto país, el tercer país en cuanto a inversiones francesas en América Latina y son bastante considerables. Es la misma fuente de Paribas, el archivo, que nos dice que en 1913 hay 4 grandes empréstitos mexicanos que cotizan en París y si observan las cifras verán que en el primer caso, como empréstitos de 1890, son como 40%. En el caso del empréstito de 1904 es 75% por lo menos. En 1910, un empréstito justo al iniciarse la revolución, aunque todavía no se había iniciado, es 50%. Y ya después de iniciar la revolución, se emite un empréstito en Europa, en Francia sobre todo, bueno, no, Francia y Gran Bretaña, que es considerable, o sea, es notable esta inversión francesa en bonos de gobierno mexicanos. A esto debiera agregarse las grandes inversiones de particulares en bancos mexicanos, el líder siendo Banamex, donde el Banque de Paribas era el mayor accionista, aunque al final el Banco Hispanoamericano de España competía con fuerza. El tema de las inversiones francesas en Banamex y otros bancos regionales mexicanos ha sido estudiado por varios historiadores económicos, especialmente el de Banamex por el archivo de Banamex, aunque al final, bueno, sí, y ahí podemos citar a los autores, los historiadores, Leonor Ludlow, Tomás Pasananti, Mónica Gómez, Ricardo Solís, todos han trabajado mucho el tema del funcionamiento de Banamex y en algunos casos a fondo el tema de los empréstitos. En resumidas cuentas, Francia lidera para 1914 en empréstitos nacionales, provinciales y municipales en Argentina, Brasil y compite fuertemente en México, donde los ingleses y los alemanes están también participando. En este sentido, al lado de Gran Bretaña y en menor grado de Alemania, Francia es la mayor protagonista de la globalización financiera de la época. Así que yo he tratado de sintetizar, esto es la presentación, han visto la ponencia, es más o menos larga, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Perfect timing. Ahora vamos a pasar directamente a la ponencia de Guy Pierre. Guy, ¿nos escuchas? Sí, yo escucho. Bueno, Lo que yo voy perfecto. a pedir una asesoría probablemente a Iliana es para Sí. compartirla, algo así, ¿no? Déjame ver, ¿no? Si yo... bueno, déjame ver. Hasta abajo, Gui, donde dice, ahí está. Aquí ¿están bien? Está Sí. perfecto, sí. Sí, Está muy perfecto. bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Carlos en particular, que me invitó. El tema que estoy tratando de presentar es un tema en torno a una asociación particular, la Asociación Nacional de los Tenedores Franceses de Valores Extranjeros. Veremos cuándo se inició, se creó, y es un tema, tengo que dar gracias también, las gracias a Juan,
que en un trabajo que hace alusión a eso y que lo toca también a muchas partes de lo que yo voy a presentar acá. El objetivo, los objetivos no sé cómo pasarlo, hay que Con tu poner, cursor o hay que poner pon panorama, ¿no? hasta abajo, ahí, justo. Ahí sí, Sí, justo ahí. ahí, ahí sí. Entonces Perfecto. los Y ya objetivos nada son, más abajo aquí es, con tus flechas. aquí está bien. Perfecto, sí. Entonces, los objetivos, perdón, son triples. Trato de presentar el papel de los tenedores franceses, el papel que ellos desempeñaron en ese proceso de exportaciones de capitales por parte de Francia. Y en segundo lugar, yo indico cómo los tenedores a finales del siglo 1898 unieron sus esfuerzos para formar una asociación civil con el fin de defender sus intereses frente a ciertas dificultades que tenían para cobrar sus, sus ganancias. Y finalmente yo presento como tercero la frustración a pesar de haber creado esta asociación para defender sus intereses, se quedaron bastante frustrados para ahí por los años 1914, 1920. Y yo hago una serie de advertencias, como es un avance de investigación. En una primera parte yo presento los flujos de capitales franceses, como Carlos acaba de hacerlo, pero subrayando ciertas controversias que existen, que siempre ha existido en torno a estos montos. En segunda parte yo presento la creación misma de esta asociación. Eh, y como los tenedores se quedaron en un primer momento, o sea, entre 1870 y 1900 impotentes frente a las maniobras que los gobiernos de la región hacían para suspender el servicios. Y ahí, como siempre, nos remitimos a muchos casos que conocemos, la crisis de Barín, Argentina, eh, Brasil, etcétera, ¿no? Y Juan en su papel, Don Juan desarrolla una serie de casos muy interesantes, el caso de Perú, el caso de México, y yo trato de insistir mucho más en un caso, me parece muy emblemático, es el caso de Ecuador. Es el caso de Ecuador, ¿no? Que es un caso que amerita ser estudiado. Y al final, yo trato de ver cómo tanto los bancos franceses como le Quai d'Orsay aprovecharon la asociación, la posición de los tenedores para poder ganar por un lado, por el lado de los bancos, mucho más ganancias, mucho más dinero, y por el lado del Estado francés, afianzar su posición en la región, tema también que Juan desarrolla en su papel. Entonces, yo empiezo por dar una visión, para enmarcar la charla, yo doy una visión de las instituciones francesas para poder apreciar el interés que el Estado francés tenía para impulsar las exportaciones de capitales franceses, de los ahorradores en la región. A ver, ¿no? Un esquema de los distintos gobiernos, algo así. En segundo lugar, yo trato de enmarcar lo que Carlos acaba de hacer una estimación en francos
de títulos extranjeros franceses. Carlos lo hace para América Latina, como Andrés lo hace, pero hay una gran controversia en torno, como todos lo sabemos, en torno a los montos reales que los franceses llegaron a exportar de capitales. Ahí yo trato de tomar la controversia, saber, ¿no? Las primeras estimaciones que muchos autores clásicos marxistas hicieron, ¿no? Entre Hobsbawm, algo así. Segundo, las estimaciones que autores más de los años 1920-30 hacen de las inversiones. Le placement français à l'étranger, un autor muy interesante que se llama Paul Chemet. Luego encontré en los documentos, en los archivos, un trabajo excepcional de Adeline Domar que trata de hacer unas observaciones metodológicas sobre las exportaciones francesas al extranjero, y Maurice Lévy-le-Boyer, que hace unas correcciones a veces. Las inversiones de la posición francesa a veces ha sido sobreestimado por distintos autores, y las estimaciones más recientes. No es eso, son las para introducir. Más allá de las estimaciones, de la controversia, yo trato de considerar, en un primer lugar, los factores que empujaron los tenedores, además de las presiones de los bancos y de la prensa, a comprar bonos de los gobiernos de la región. Ahí yo trato de articular los dos espacios económicos, las economías más avanzadas, capitalistas, y las economías de la región. Ahí encuentro como tendencia el incremento sostenido del volumen de ahorro disponible en las principales economías capitalistas. Me fijo en las tendencias de las tasas de ganancias en estos países a partir de los 50, 60, y exportaciones de capitales en forma de compra de bonos, algo así. La segunda tendencia que se articula a la primera es la política de los gobiernos de la región tras el largo periodo de la primera mitad del siglo XIX. Ahí, para el segundo periodo, 1900, 1914, 20, yo trato de ver cuáles son los factores que van a impulsar, a pesar de incertitudes que tenían los ahorradores, para ahí seguir comprando bonos de los gobiernos de la región. Ahí yo anoto la intensificación del desarrollo del capitalismo en los sectores agrarios, nuevas olas de construcción de obras en los países de la región, en Brasil, Argentina, México en particular. En los países capitalistas desarrollados, estamos en la Belle Époque, gran incremento de la masa de capitales y una dificultad en términos relativos para que pudieran maximizar sus tasas de ganancias. Más bien ha habido una cierta tendencia a la baja de las tasas de ganancia. Aquí la gráfica ahí los indica, algo así. Y además, Francia, si tomamos en la plaza de París, lo comparamos las tasas de interés en París con las tasas en Berlín, Londres, Roma y Viena, podemos ver cómo las tasas de intereses que en Francia se quedaba una horquilla muy reducida con comparación con las otras plazas, algo así. Entonces aquí va a venir unas olas, estallidos de olas de crisis profundas en los dos espacios económicos durante la segunda mitad del siglo XIX. Estas crisis han provocado una cierta desvalorización masiva de masas importantes de capitales, y los tenedores se encontraron arrinconados, empezaron a protestar, recurrieron al Quai d'Orsay para ver cómo se pudieran intervenir, salvar
parte de sus inversiones, pero aquí es un esquema que trata un esquema grosso modo que yo hago, ¿no? De las distintas crisis, situaciones de default que se presentaron. Y en este periodo hay una causa que explica la impotencia de los tenedores, es que no se conocían, se desconocían totalmente. Cada uno, para cobrar sus remuneraciones, se encontraban, se cruzaban en las taquillas de los bancos y no había ninguna forma de relaciones institucionales entre ellos. De ahí van a sacar experiencias y van a formar, van a constituir en el año 1898 esta Asociación Nacional de Portadores. Por cierto, el Archivo Nacional del Mundo del Trabajo en Roubaix, ¿no? Contiene un acervo importante, ¿no? Sobre esta asociación. En el texto trato de analizar el contexto histórico, la institucionalización, cómo esta institución ha sido muy bien acogida por Le Quai d'Orsay, el Estado francés, y también por los bancos, ¿sí? La prensa especializada en Francia. De ahí va a venir, va a haber, a pesar de eso, a partir de la Belle Époque, hay nuevas olas de crisis profundas en muchos países de la región, como en los países más avanzados. De nuevo, los gobiernos de la región tuvieron bastantes dificultades para asegurar el servicio de la deuda. Lo suspendieron en muchos casos. En el texto de nuevo de Juan habla de eso. Y gran incremento de zozobras. Aquí yo hago un esquema que puede ahí, ¿no? Indicar algo así. Y de ahí es la cuestión del Ecuador. En Ecuador, ¿no? Unos bonos e inversiones que se habían hecho para construir desde los años 1860-70, para construir una red de ferroviarias que debía unirse entre Quito y Guayaquil, pero bonos que han sido particularmente comprados por ahorradores ingleses, algo así. Y la asociación va a tener un efecto bastante positivo porque va a provocar una gran unidad de la asociación de los tenedores y formar también un bloque entre los bancos y la misma asociación. Pero veremos que hay fisuras, aparecían muy pronto fisuras en este bloque que forman. Eso se complicó mucho con las crisis que acabamos de citar, de mencionar, porque los bancos maniobraban, operaban de manera independiente de la asociación, tratando de pasar, de hacer alianzas aún con bancos rivales para poder maximizar sus ganancias, bancos ingleses, alemanes y belgas. Y la situación se va a complicarse mucho más a partir de los 1914, con el surgimiento de los bancos norteamericanos en la plaza internacional. Algo así, ¿no? Ahí los bancos van a tratar de manipular a expensa de la asociación, y los intentos por parte de la asociación para ver cómo Le Quai d'Orsay podía ayudarlos a salvar parte de sus ganancias. De nuevo, el relato
que presenta hasta en la cuarta parte de sus textos, que Juan presenta unos casos muy interesantes que presenta. Se puede ver las distintas intervenciones que la Armada Francesa y Le Quai d'Orsay hicieron en este periodo, algo así. Pero de toda manera, podemos verlo, todas esas maniobras permitieron a los bancos ganar bastante dinero. Yo no encuentro, aún no puedo encontrar series muy finas que puede decir parte de las ganancias de esos bancos que hicieron en la región propiamente dicho. Son series que se refiere a las ganancias globales de estos bancos. De toda manera, se puede tener una idea, me parece, si uno se fija en este trabajo impresionante que Bouvier hizo con unos colegas, que una estimación de las tasas de ganancias de muchas empresas y bancos franceses. Aquí trato de reproducir, que puede dar una idea, que puede dar una idea de las tasas de crédito. Guy, no te estamos escuchando bien. Guy, no escuchamos. ¿No me escuchan? No, se cortó un Ahora, poco, pero ahora ya te escuchamos Ya, bien. ya Sí, se, ya quería se pedir escucha. a Gui si podía después dejarme un rato para mis comentarios porque voy a tener que irme dentro de muy Sí, poco. ahí sí. Entonces, ahí están ganancias por parte de los bancos y pérdidas por parte de los tenedores, aunque pudieran salvar algo así. A manera de conclusión, el objetivo mismo es hacer una comparación entre la Asociación Francesa y la Asociación de los Tenedores Ingleses, Alemanes, Belgas y Americanos, para poder comparar, hacer un estudio comparativo. Es a grosso modo lo que yo trato en este avance de investigación, por los cuales yo le agradezco mucho su paciencia. Gracias. muchas gracias, Guy. Muy interesante. Andrés, ¿quieres empezar con tus comentarios? Porque sé que tienes que irte Sí, después. gracias. Cómo no, y gracias Juan. Y discúlpeme, pero se dio la circunstancia de que este cronograma se superpuso con el de la Asociación Argentina de Historia Económica, donde tengo un rol que cumplir en un ratito. Pero, pero bueno, ante todo, muchísimas gracias a los organizadores, Liliana Quintanar y colegas, y a Carlos Marichal, sobre todo por pensar en mí para el comentario, al igual que con Luis, ¿no? Y, y un gusto también verlo, encontrarlo a Juan en esta circunstancia. El, eh, Básicamente lo que quería ante todo era agradecer las enormes menciones que Carlos hace en su trabajo a mi tesis, y es verdad que ha quedado como un lunar o como un evento, si se quiere, aislado dentro de la bibliografía, pero ante todo quiero decir eh, al realizarla retomé con mucha distancia y tomándome el tiempo los trabajos pioneros que el propio Carlos desarrolló al respecto, ¿no? Él, digamos, tanto en su tesis doctoral sobre las inversiones británicas y francesas en la Argentina, que defendió en Harvard en el 77, eh, como en trabajos que uno puede ir siguiendo, ¿no? Un primer trabajo que publicó cuando todavía estaba la posibilidad de que Carlos se radicara en la Argentina, en 1976, con la revista Todo es Historia, los ferrocarriles franceses de la Argentina, el primero que se realizó sobre ese tema,
y otros dos que para mí también marcan dos hitos importantes en la investigación de este y otros temas conexos, ¿no? En este caso estamos hablando de ferrocarriles y por lo tanto las inversiones, si se quiere, en sociedades anónimas, o sea, las denominadas vulgarmente inversiones directas. Y ya en el año 84 un trabajo sobre la competencia entre banqueros ingleses, franceses, alemanes por los empréstitos argentinos en la década del 80, que fue un trabajo seminal, sobre la base del cual en la misma revista de Historia Económica después publiqué algo más puntual sobre el caso argentino y los empréstitos argentinos de los 80 a partir de mi propia investigación. Y bueno, finalmente están algunos de los trabajos. Otro trabajo que publicó en 1988 en la revista desaparecida Siglo XIX, que era la política de desarrollo económico y deuda externa en Argentina, ha sido fundacional para lo que son los estudios sobre el papel del Estado en la Argentina, que es una línea que de alguna manera retomé luego. Así que soy deudor de Carlos en varias líneas, y yo diría que más allá de lo personal, él jugó un papel fundacional en todos esos frentes, ¿no? Sobre el tema argentino, tenemos, por alguna razón que ignoro, o por alguna razón que por ahí es aleatoria, quizás, eh, eh, relaciones maritales y otras que llevan a ciertos investigadores a interesarse por el caso argentino. No sospecho que algo de eso pudo haber jugado en Carlos, y hay un investigador de los primeros 70, Henri Arnoux, que después que se casó con Elvira Arnoux de Narvaja, una destacada semióloga argentina, y que de hecho se metió de la mano de Frédéric Moreau en el tema de las inversiones francesas en la Argentina ya en el año 71, y en los años siguientes completó una tesis doctoral. De manera que tenemos por ese lado alguna precoz eh, aproximación, y yo diría que en el plano latinoamericano, si se quiere, bueno, para, para, para abordar el caso francés, Frédéric Moreau fue un gran impulsor, así como en el caso inglés, Christopher Platt, ¿no? Lo hizo eh, más o menos por la misma época, desde Oxford, para poder promover estudios puntuales sobre las inversiones en británicas en distintos países, ¿no? En una escala más modesta, de alguna manera, Moreau desde la Universidad de Nanterre en ese momento promovió esos estudios que retomaban cosas muy sueltas y muy antiguas como las de Fred Rippey, ¿no? Que Carlos Marichal muy bien cita como un antecedente aislado de alguien que se puso a inventariar la cuantificación y despliegue de las inversiones francesas, ¿no? Y me parece que, bueno, los puntos que señala Carlos son muy nodales. El tema, bueno, por un lado está este tema de detenerse las inversiones en empréstitos, y efectivamente es el punto fuerte de los franceses. En general hay una gran discusión sobre inversiones de cartera, inversiones directas, inversiones indirectas. Yo tengo ahí mis dudas en cuanto a que cuando se habla de inversiones de cartera, el opuesto, y uno se sitúa en la época, el opuesto a eso eran las inversiones privadas. Inversiones privadas significaba que no pasaban por la bolsa de valores, y eran inversiones en tierras, en compañías de comercio, participaciones. Digamos, todo lo demás eran todas inversiones de cartera, hechas de distinta manera. Ahora, inversiones de cartera bajo el control de inversores del país donde se fundaba o se emitía el empréstito, se fundaba la sociedad anónima, versus inversiones en todo caso que quedaban bajo el control de otros actores, ¿no? Por eso, digamos, automáticamente se asocia a los empréstitos como el epítome de la inversión indirecta, porque, bueno,
los fondos llegaban a los gobiernos y ahí quedaba bajo su control, mientras que las otras sociedades anónimas que se flotaban también mediante emisiones en los mercados bursátiles eran manejadas por grupos que se suponía pertenecían a esos países emisores, aunque no siempre era así. Y a veces encontramos casos interesantes donde capitales franceses o ingleses son de alguna manera movilizados para negocios que manejan otros empresarios. El caso de Farquhar, de Percival Farquhar, fue el gran, digamos, un audaz empresario de ferrocarriles que empezó con Brasil y luego siguió en Argentina, sería uno de esos casos. Ahora, en el caso de los empréstitos, muy bien atinadamente Carlos menciona cómo el caso latinoamericano se desmarca de esa dicotomía o de ese esquema que había hecho en su época Herbert Sefeis sobre las características de las inversiones francesas ligadas a la diplomacia versus las británicas ligadas a los negocios. Y el gran tema que para mí encuentro en el caso argentino y que seguramente funciona en el caso brasileño y mexicano en sus distintas escalas, es que, digamos, el mercado francés, en principio, es un mercado emergente que piensa que está tomando importancia en un ambiente donde, o en un ámbito donde el mercado de Londres era prácticamente el único existente, y eso en los 80, en la década de 1880, juega un papel, pero lo que potencia sobre todo el mercado francés en los 1900 es lo que acaba de señalar también Guy Pierre, que es el diferencial de tasa de interés, ¿no? La baratura de la tasa de interés y la disponibilidad de capital de ahorro en montos y en dimensiones mucho más grandes, son las que potencian estas operaciones donde se hacen de alguna manera sobre títulos de renta fija, como es los títulos públicos, y en todo caso los negocios de los grupos bancarios y banqueros son las comisiones de intermediación que pueden obtener, que pueden extraer de esto, ¿no? Y bueno, creo que lo que ha escrito Carlos es una descripción muy buena. Creo que hay un trabajo de Sylvie Preteseil, una persona que fue, si no me equivoco, era la nuera de Pierre Vilar y que no logró después anclarse en la vida universitaria. Hizo una tesis de maestría sobre las inversiones en Argentina, Brasil y México, también en 1970, en la Universidad de París, pero no sé si en París 10, me parece que era todavía París. Eh, y, eh, y después, bueno, no pudo conseguir el ingreso a la carrera universitaria y siguió en el ámbito de la docencia secundaria, pero esa tesis de maestría también es otro de los precedentes que uno puede encontrar cuando quiere empezar a pisar, a ver qué datos hay sobre los otros países. Y creo que Brasil, sobre todo, es el otro gran país que está de alguna manera jugando parejo con Argentina como polo de atracción de los capitales franceses, con una estructura seguramente distinta, ¿no? Con mayor peso de los empréstitos provinciales y también de los ferrocarriles de pequeño tramo o de pequeño recorrido, frente al caso argentino, donde son ferrocarriles de largo tramo y sobre todo empréstitos del gobierno central y de unas pocas provincias en todo caso, ¿no? Pero básicamente creo que el panorama que nos da Carlos es sobre todo un aliciente para que se puedan hacer estudios comparativos. Los míos fueron de alguna manera teniendo en mente los estudios sobre los capitales británicos, que eran los que había, pero también hay que reconocer, bueno, que autores como Jean Bouvier y sobre todo René Giraud, que había escrito sobre Rusia, digamos, dibujaron modelos de análisis sistemático de inversiones en otras regiones del mundo que podían de alguna manera utilizarse o inspirar el estudio en América Latina. Así que el caso digamos, de Brasil
y sin duda México, con el Banamex y todo lo que vino después, son dos campos en los cuales creo que se puede plantear un camino. Y lo de Guy-Pierre, que es una investigación nueva, me parece formidable. Creo que el gran tema que uno tiene como inquietud es que es la diferencia con Inglaterra, ¿no? Porque me parece que en Inglaterra hay una corporación de foreign bondholders desde mucho antes, ¿no? Y en realidad los grandes quebrantos franceses ocurrieron en los años 60 y 70, ¿no? Y llama la atención que no se haya logrado en ese periodo de grandes quebrantos, ¿no? Y que en el caso latinoamericano incluyeron el de Perú y Honduras, etcétera, como bien me señalaba Carlos, que no se haya logrado institucionalizar algún tipo de sociedad de este tipo, ¿no? Y creo que en parte el hecho de que la Bolsa de París funciona como una bolsa, en cierto modo, dependiente de cierta venia del gobierno, también implicó algo en ese sentido, ¿no? En el caso inglés, cuando me tropiezo con las primeras colocaciones francesas, una de las alternativas era tener la posibilidad de colocar parte de los saldos en Londres, pero para colocar esos saldos en Londres había que tener contento a la corporación de foreign bondholders que podía contestar cualquier admisión en la bolsa si había algún litigio pendiente. Y los litigios de esa época eran sobre todo con los ferrocarriles que tenían beneficios garantidos y que se quejaban de que el gobierno no les pagaba puntualmente esos beneficios garantidos. Entonces la amenaza latente era iniciar una causa a través de la corporación Foreign Bondholders. Me parece que en los 900 todavía, digamos, los 90 fueron traumáticos, pero los 900 abren un periodo más tranquilo, aunque me parece que a partir del 14 es interesante todos los terremotos que pueden haber, pero creo que esta comparación con Inglaterra, digamos, podría ser muy prolífica para ver un poco las similitudes y las diferencias que puede haber entre estos dos esquemas, ¿no? Bueno, eso es todo lo que tengo para decir por el momento y ya agradecer el, el, la invitación y la paciencia por el tiempo empleado. Creo que Juan, a pesar de ser moderador, tiene algunas palabritas más para decir. Juan en realidad lo conocía en Buenos Aires cuando estaba haciendo su tesis sobre la crisis de Baring y por instancias de Carlos, de alguna manera me vino a ver, y así que, bueno, todo un pequeño mundo de gente a la cual uno está gratamente endeudado, por lo menos siente, y bueno, de ella Albert Broder, que entiendo que viene con situaciones de salud de larga data en Francia, fue uno de los que también impulsó, primero por su trabajo, ¿no? Las inversiones francesas en España fue también otro modelo posible para ver este caso de América Latina con algún prisma parecido, ¿no? Y segundo, como anfitrión, ¿no? Como anfitrión para estas reuniones latinoamericanas que fueron muy buenas y muy estimulantes, ¿no? Así que bueno, gracias Juan y gracias Carlos y Guy, ¿no? Muchas gracias, Andrés, por tus comentarios y tus palabras. Muy interesante, qué pena que te tengas que ir. Pero efectivamente voy a darme el privilegio de iniciar esta discusión a las dos ponencias y por ahí tal vez complementar un poquito lo que decía Andrés. Bueno, las dos muy interesantes y voy a empezar por la de Carlos. Digo, si hay alguien que puede hacer ese tipo de presentaciones sobre el estado de la cuestión, sobre el antes, el ahora y probablemente el futuro de este tipo de investigaciones, precisamente Carlos. Tengo por ahí dos o tres pues, cuestiones, comentarios, y dado que Carlos me dijiste que las hiciera en francés, te voy a tomar la palabra y voy a empezar por este tipo de debates y dado que empiezas un poco con el papel
de América Latina respecto a otras regiones de lo que hoy se dice sur global. Hay este debate de Niall Ferguson y sobre los beneficios de pertenecer al Imperio Británico para atraer más capitales y a un costo menor. Y por ahí las críticas que se han hecho a su trabajo, desde Flandreau a Cominote, a Recic, entre otros, que dicen que en realidad no había tal privilegio, ¿no? Y que en realidad quienes tuvieron los beneficios fueron Nueva Zelanda, Australia, Canadá, pero los demás no. En realidad fue muy poco capital inglés hacia estos países, ¿no? Y después viene, hay un historiador francés, historiador más bien economista, Denis Coignot, que escribió este libro hace poco que salió en 2023, que se llama Un empire bon marché, y que dice que en realidad ni para Francia ni para Inglaterra hubo mucho capital que fue a sus imperios. El que hubo después fue con la Gran Depresión, porque el mercado ya dejó de exportar capitales hacia esas regiones. Entonces, tanto el Estado británico como el Estado francés tuvieron que intervenir ahí. Y yo creo que en este sentido los ciclos a América Latina son completamente diferentes, ¿no? Y relacionado con eso, y dado que por ahí vi a Gastón que andaba por ahí, regresamos a esta historia de los ciclos, ¿no? Y por ahí vi que Pierre también señala estos ciclos altas y bajas que ya habían tratado Prebisch, Ford y todas estas personas. Y me preguntaba sobre el comportamiento, la diferencia de los comportamientos entre los préstamos a los gobiernos y luego a las empresas o lo que serían empresas privadas. Y a priori, yo tendería a pensar que el ciclo va un poco en paralelo, ¿no? Y el gráfico que presentas, Carlos, es un poco así. Pero luego hay entre los dos, y mencionaba ahí el trabajo de Gastón justamente en cuanto a los préstamos, o más bien los préstamos a las compañías, en particular las ferrocarrileras, que llevan algún tipo de garantía de Estado. Entonces lleva ahí un poco de los dos en cuanto a que hay beneficio que tiene que ser garantizado por los gobiernos y mientras las empresas llegan a obtener los beneficios a mediano plazo, ¿no? Y eso creo que por ahí Andrés lo había tratado por ahí en su trabajo, pero tengo la impresión que entonces van muy de la mano, ¿no? La dinámica es muy paralela. Y regresando a lo que decías, las diferencias entre el comportamiento del capital francés, el británico y el alemán, y regresando a los nuevos trabajos ahora de Esteves y de otros que también ponen en duda esto de que el comportamiento del capital inglés era distinto al del capital francés, que se dedicaba mucho más al financiamiento de gasto corriente. En realidad lo que se sabe es efectivamente que no, en realidad es bastante parecido, si bien uno puede pensar que hay algún factor económico por aquí y por allá que se diferencian. En el fondo, el comportamiento va mucho por la cuestión de los beneficios y de las expectativas que tenían al potencial del crecimiento. Ahora, regresando a temas más micro, y esto es aquí lo que se me hace también muy particular. Por ejemplo, en el caso de Brasil, a nivel federal, eso está muy captado por los Rothschild, ¿no? Y por las emisiones de Londres. Pero si uno mira a nivel más local, a nivel provincial y municipal, es ahí donde veo que entran mucho los bancos franceses. Y en Argentina casi me parece, pero Andrés aquí me podrá corregir, que es un poquito similar, que es decir, que los bancos franceses empiezan mucho por la parte más provincial y en los años 80 están mucho más activos o empiezan al menos a nivel más local. Entonces, este financiamiento que es distinto a nivel federal y a nivel más regional, eso también me parece interesante porque en esta relación ambigua que tanto Carlos como Andrés han descrito con mucho detalle en cuanto hay competencia y en cuanto hay colaboración, me parece que en algún momento hay una especie de segmentación de mercados, ¿no? Y como que ahí se quedan cada uno como que especie de su monopolio. Por ahí en Chile, en donde están muy implicados también los Rothschild y sobre todo hacia finales del siglo,
Por ahí también entra Citibank desde muy pronto, lo veo ya desde finales del siglo XIX, pero si no también se ve mucho esta diferencia entre las dinámicas a nivel nacional y a nivel más, más local. Y el último punto es este que mencionó Carlos y también ahora regresó a él Andrés, en cuanto al rendimiento de los bonos y que Argentina en algún momento era considerado muy riesgoso y tenía que ofrecer tasas de rendimiento muy elevado y con el tiempo fue disminuyendo. Y lo que mencionas ahí en el ensayo, Carlos, que dice, y retomas a Andrés, que si bien Argentina es considerado como que muy especulativo todavía de los años 80, después llega a tener una prima de riesgo que es bastante baja. Y creo que por ahí también queda esa parte de investigación de dónde queda América Latina en todo, en esta gama de rendimiento, ¿no? Porque en el fondo, a finales del 19, luego en el siglo XX, y como decías Andrés, hay una baja en el número de defaults y muchos entran al patrón oro de manera relativamente estable. Sin embargo, América Latina se llega a posicionar relativamente bien, ¿no? Y yo creo que esa parte también es como que muy particular a la región respecto a otros países del sur global. Y con Guipierre, súper interesante. Sí, hay muchos temas también ahí que tocas y que me gustaría, de hecho, preguntarte. Uno es la relación de este comité de tenedores de bonos con los bancos de emisión, ¿no? Con los underwriting banks. Y por ahí mencionas que hay presiones de los bancos, primero para incitar a los inversionistas de que compren esos bonos. Y me preguntaba si también hay un tema de conflicto de interés, porque el conflicto de interés se ha trabajado mucho para el caso inglés y mucho menos para el caso francés, ¿no? Entonces, por ahí qué tanto se hacían los bancos y si se coordinaban o no con los inversionistas para presionar a los gobiernos de retomar el pago o no. Y más que la comparación con los ingleses, yo también tendería a pensar que hay un tipo de coordinación, porque efectivamente la Corporation of Foreign Bondholders fue la primera, pero luego siguieron muchas, ¿no? Y siguieron, y la belga, la holandesa, la francesa, y por ahí, al parecer, había una especie de coordinación también entre todos. Eh, entonces, me preguntaba, bueno, ¿qué tanto hay esta coordinación que fue importante, ¿no? Para explicar el poder que fueron adquiriendo estas diferentes asociaciones? Pero por otro lado, y retomando también un poco los trabajos de Flandreau en cuanto a cuál fue el papel de la London Stock Exchange, ¿no? Porque según él, hay un órgano ahí, el General Purpose Committee, que está ya activo desde 1827, ¿no? En particular excluyendo los bonos del gobierno español, porque estaba en default. Entonces, esta cláusula del no default ya viene desde los 20, ¿no? Luego se va reforzando después en los años 50 y 60, pero en realidad a nivel regulación eso ya estaba ahí desde mucho antes. Ahora, yo no sé la regulación en Francia cómo era. Esto es, qué tanto en realidad esta asociación añadió poder de negociación a los inversionistas o qué tanto la regulación en la Bolsa de París fue importante, ¿no? Para mantener a los gobiernos que estaban default fuera del mercado de capitales, ¿no? Porque se me da un poco extraño que fuera la asociación, como decía Andrés, ya habiendo los problemas que había habido ya desde los años 60, 70, que no haya habido algún tipo de política más general por parte en particular del mercado de capitales para excluir a los países e incitarlos a renegociar sus deudas, ¿no? Entonces, no me quiero extender más, porque creo que va a haber más preguntas de la audiencia, pero en todo caso, súper interesantes. Muchas gracias. Entonces, abro las preguntas. Si por ahí hay alguien, si me puede señalar, por favor, en el Zoom. ¿Quiere alguien hacer una pregunta? O no sé si Carlos o Guy, si quieren reaccionar así en poco tiempo a comentarios o... Bueno, yo estoy dispuesto.
a sacrificarme. Esto de las inversiones de Francia, y respondiendo a algo que mencionó Guy y algo que has trabajado mucho tú, Juan, sobre debt diplomacies y los defaults. Me quedé pensando después de leer el libro tuyo colectivo, cómo esto afectaba muchísimo a Francia, porque es curioso, yo creo que los ingleses sufren menos en sus inversiones en América Latina. No sé cómo se podría evaluar eso, pero da la impresión de que los franceses, siendo al parecer un pueblo conservador en inversiones, etcétera, es bastante especulativo el mundo de la banca francesa en el mundo internacional, en sus operaciones. Son bastante especulativas. Calculando que van a ganar mucho dinero con operaciones. Y pienso, por ejemplo, en el caso de países chicos como Honduras, ¿no? Es totalmente especulativo la cosa. Ahora, hacer un ferrocarril transísmico en 1870 en un país que no tiene condiciones adecuadas y meterse ahí sugiere un problema, que los banqueros creían que iban a ganar mucho dinero con tasas de cotización de los bonos, digamos, con precio de compra de los bonos bajos, pero retorno alto. Pero ¿cómo convencían a los inversores? ¿Por qué inversores franceses iban a invertir en Honduras, ¿no? Pues a mí me queda abierta una pregunta. El caso de México es muy diferente porque está el gobierno detrás de la invasión y la ocupación de México. Entonces, cuando Maximiliano, cuando los banqueros franceses y el gobierno deciden que Maximiliano debe emitir una enorme cantidad de deuda, se entiende por la influencia del gobierno. Ahí sí, lo de Face vale la pena. Es decir, los ingleses son los inversores un poco más cautos y el gobierno también en decir, vamos a apoyar esto, ¿no? Una operación neocolonial como pocas, ¿no? La de México. Ahora, ahí entonces entiendes, las agencias de los bancos comerciales en los pueblos dicen, esta es una operación patriótica, ¿no? Y convocan. Y de hecho eso va a seguir después de la guerra de 1870, cuando convocan a los franceses a participar en el préstamo para reembolsar a Alemania por la invasión, hacia un patriotismo financiero, ¿no? Que es un tema que no me parece que es igual en el caso inglés, ¿no? De ahí de nuevo, lo de Face me parece bien, ¿no? Que vale la pena decir, bueno, aquí hay algo le dio en el clavo acá. Y que mencionó Guy también, del papel de la influencia de los gobiernos. Ahora, en el caso de Perú, tenemos otra vez una cosa especulativa con el guano. Y una empresa, ¿cómo se llama? Dreyfus, decide que va a monopolizar el comercio del guano en Europa. Y cómo es que Société Générale se mete a fondo y que logran vender, aquí engañando a los ingleses también un poco, tantos bonos peruanos sobre una mercancía que es en realidad una mercancía global, pero muy volátil, ¿no? Y pronto estalla la burbuja y van a perder mucho dinero, ¿no? Además, la inversión en ferrocarriles en Perú era alucinante. Llegar hasta los Andes, ¿para qué? No había nada ahí muy interesante, salvo las minas de plata, y esas bajaban en mula, no necesitaban un ferrocarril. ¿Y qué iban a hacer? Construir los ferrocarriles más altos del mundo. Hobsbawm lo comentaba, era impresionante la inversión para hacer ferrocarriles al cielo, ¿no? Bastante especulativo, ¿no? Eso va a cambiar en los 80s porque en el caso de Argentina, Brasil, México son países que están en pleno crecimiento, pero no es el caso de Panamá, donde Lesseps logra convencer, total, es como 1.000 millones de francos invertidos en el canal universal de Panamá, con una propaganda tremenda. No es tanto el gobierno francés, es Lesseps y un grupo de gente que montan una operación fantástica de promoción de que van a construir un canal
Claro, ahí la explicación es de que lo de Suez les había funcionado, ¿no? Y les saca, Francia y los ingleses, pero sacó réditos durante casi un siglo de la compañía de Canal de Suez. Eh, pero Panamá fue una burbuja que estalló, ¿no? Entonces, aquí lo que estoy planteando es diferencias entre estrategias financieras, unas que son sólidas, ferrocarriles, en empréstitos de gobiernos, y luego una cantidad de operaciones. ¿Cuál es el problema? Volviendo a los que has trabajado tú, Juan, los grandes quebrantos, ¿no? Situaciones donde los inversores pierden. Los bancos franceses son muy hábiles para evitar, ¿no? Ya han colocado los bonos y bueno, los inversores se los arreglarán y trataremos de ver cómo se arreglan. Hay esos grandes quebrantos que ya se han mencionado, pero hay mayores quebrantos después de 1914, que para mí explica el descenso, la declinación de Francia como un participante, un protagonista importante en la globalización financiera o en los mercados financieros. Y estos son, yo creo que valdría la pena un libro, o más de uno. Uno, México, suspensión de pagos en el 14. Como vimos por las cifras, Francia tenía mucho invertido ahí. Suspensión de pagos y no van a recibir casi nada. Hasta el 46 inclusive ahí, ¿no? Otro quebranto tremendo, Rusia, la revolución rusa. Los inversores franceses perdieron ahí, ¿no? Se han ido seguido negociando hasta años recientes, pero eso es una enorme cantidad de bonos y de inversiones, ¿no? Y la tercera era el Imperio Otomano. Hay estos dos estados, el Imperio Otomano, imperial, el Estado imperial ruso que quiebra con la revolución, causan unas pérdidas enormes para los inversores franceses, que quedan con bonos, petit bleu, lo que tú quieras, que ya no pagan. Y después del fin de la Primera Guerra Mundial, pues París ya no es lo mismo. Pero yo digo que en buena medida tiene que ver con estos quebrantos mayúsculos, ¿no? Gran Bretaña no sufre eso. Gran Bretaña sigue cobrando 200 millones de libras esterlinas en dividendos, etcétera, de fondos de sus inversiones extranjeras directas o de portafolio, como quieres llamarlo, en los años 20. De hecho, el Banco de Inglaterra mandó a hacer investigaciones sobre eso. Eso ayuda a explicar mucho que Gran Bretaña en los años 20 no tiene muchos problemas. No va a tener grandes inflaciones, etcétera. Y tiene una balanza comercial negativa, pero tiene una balanza de pagos que sigue siendo ligeramente positiva por este retorno de capitales. Eh, eh, Francia está en una situación más complicada. Hay un retorno de capitales de países como Argentina y Brasil, pero de México no, de Rusia no, del Imperio Otomano no. Entonces, la situación, hay ahí un quiebre muy importante en los mercados financieros internacionales y el papel y la situación tan difícil de Francia me parece fascinante, ¿no? Para entender qué es lo que pasó. Gracias, Carlos. Guy, ¿quieres añadir algo? Sí, rápidamente, ¿no? Para que los otros colegas y amigos puedan intervenir también, ¿no? Gracias por los comentarios, Andrés y Juan, particularmente lo que preguntas, la cuestión de la coordinación de intereses, ¿no? Que preguntas, me parece es una pregunta, un comentario es muy interesante. Eh, yo, yo no llego todavía a indagar mucho, a adentrarme mucho en esto, en este tema, y estoy leyendo con mucha atención los trabajos de Flandreau, pero eh, de lo que todo que yo veo que en estas
porque el tema fundamental que yo trato es la Asociación Nacional de de los Portadores Franceses, es que ahí sí bien se plantea un problema de coordinación, pero hay que ver que esta asociación nació con 30 años de atraso respecto a la asociación inglesa, a la asociación de Amberes, ¿no? Entonces, me parece que los portadores franceses se encontraron una especie en desventaja respecto a los demás. Me parece el caso de que mencionó, el caso de Ecuador, puede ilustrar eso, las maniobras ingleses, bancos norteamericanos para seguir construyendo, se puede construir una empresa, y la participación también de ciertos bancos franceses, y como los portadores franceses, no los tenedores franceses, se encontraron en una situación eh, muy crítica, tuvieron que lanzar grito, intervenir, pedir al Q12 que intervenga de rápido para ver cómo se puede, porque se debía oponerse a eso, porque aquí apareció un, un rival muy potente, es la banca norteamericana que apareció en esto. Entonces, me parece que en este problema de coordinación uno tiene que tener la brújula así, que el problema de la fraternidad y enemistad que existen entre los bancos rivales de nacionalidades distintas, y ahí a veces es difícil en tal o cual caso ver el hilo, cómo se hace la regulación, y todos los bancos buscan jalar eh, la cobija hacia sí, hacia ellos mismos, para coordinar con bancos rivales, pero también actuar, operar en contra bancos rivales. Me parece que es algo interesante, y en las batallas que libran los tenedores, eso tiene que ser resaltado muy bien para poder entender el por qué las causas fundamentales, ¿no? Que la asociación perdió bastante dinero y que los bancos pudieron ganar bastante dinero también. Ok, es eso que quería decir, algo así. Gracias. Sí. Muchas gracias, G. Entonces, abro la discusión para la audiencia. Si alguien tiene una pregunta, Yo tengo algunas preguntas. adelante, Christopher. Bueno, en primer lugar, me parecieron las dos presentaciones muy interesantes y la primera pregunta que tengo es ¿en qué condiciones prestan los bancos franceses? Porque precisamente estaba pensando en los trabajos del doctor Flores y la función de ajuste estructural que tenían los grandes bancos como Rothschild y Baring Brothers en estados latinoamericanos. Eh, ¿Es posible encontrar en la banca francesa estados que tengan, bancos que tengan influencia sobre la política fiscal de los estados latinoamericanos? Eh, a partir, por ejemplo, del control de las condiciones de acceso al mercado. Y también quería preguntar si pueden identificar como una banca francesa especializada en la especulación. Pienso, por ejemplo, en un banco como Erlanger y compañía, que, bueno, para el caso costarricense, eh, sirvió como un intermediario en la toma en firme, pero estuvo también especializado en la compra ficticia de bonos. Y incluso antes del caso costarricense, también participó en las operaciones en Túnez. Y más adelante uno lo ve en el siglo XX participando como intermediario también en estados africanos como Liberia. Entonces esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta es qué tipo de complementariedades encuentran entre el centro financiero francés y otros centros. Estaba pensando en el trabajo de Regalsky, donde
Él muestra muy bien cómo bancos franceses se especializan en la toma en firme o en la compra especulativa de bonos, pero se están vendiendo finalmente en Londres. Entonces quería preguntar sobre esa complementariedad con centros financieros y si persiste más adelante en el siglo XX con el centro estadounidense, esta vez en Nueva York. Y mi última pregunta es, ¿en qué medida se puede considerar que ya a inicios del siglo XX el centro París fue una alternativa para los estados latinoamericanos para no recurrir al mercado estadounidense? Pienso especialmente en las cláusulas de intervención que tenían los préstamos del National City Bank o de los Speyer y compañía. Entonces, ¿en qué forma los estados recurren a París para no someterse a ese tipo de cláusulas, por lo menos a inicios del siglo XX, con toda la cuestión de la diplomacia del dólar? Muchas gracias. Gracias, Christopher. Yo creo que, a ver si hay más preguntas, las juntamos de una vez antes de dar la palabra a los ponentes. ¿Alguien más? No. Bueno, entonces, Carlos y Guy, si quieren responder. Bueno, la pregunta sobre París-Londres a mí me remite de vuelta a un tema que es cuando hablamos hoy de globalización financiera, eh, estamos hablando de la relación entre un conjunto de centros y de mercados financieros que están más o menos intervinculados, interrelacionados, etcétera. Antes de 1930 es evidente que el peso de los estados en los mercados financieros es mayor, especialmente en países como Francia o Alemania, pero también en Italia, en España, etcétera. Menos en Gran Bretaña, no tanto, ¿no? Pero el hecho es de que, por ejemplo, esto que mencionaste de, de la colocación de bonos en París y luego de una parte que queda en Londres, ahí cada operación tiene que analizarse y ver qué es lo que pasa, cuál es la dinámica específica, ¿no? Eh, hay alianzas entre muchos bancos franceses y bancos londinenses, pero también la hay en otros lugares. Yo creo que un gran tema es ese, es decir, cómo operan todos los bancos en los distintos mercados financieros pese a que vemos todo desde una óptica muy nacional, los banqueros están operando libremente en muchos aspectos. En Londres, en París, en Bruselas, en Viena, etcétera. Y no solo de esa nacionalidad. Entonces, ¿qué es un mercado financiero global? Por ejemplo, Londres. Entonces, sacan las cifras y dicen, bueno, los ingleses invirtieron muchísimo en tales países. Bueno, una parte muy importante del dinero en Londres no es inglés. Hay muchos inversores internacionales que van a colocar fondos en Londres, ¿no? Y eso, el problema es uno en parte empírico, ¿no? En parte conceptual, la idea de lo nacional, ¿no? Londres es un mercado británico. Va, ¿eh? ¿Hasta qué punto, no? Eh, Hoy en día no hay ninguna duda. Un mercado financiero como el de Londres es un mercado internacional, con participación de muchísimos capitales de muchos lados. Entonces, mirar hacia atrás tiene interés en decir, bueno, ¿cuándo empezó esto? ¿No? ¿Cuándo se empezaron a integrar estos mercados? ¿Cuándo los actores, los bancos privados, los bancos comerciales, los otros, empezaron a operar en distintas plazas? ¿No? Esto viene de muy antiguo. Por ejemplo, Platt hablaba de mediados del siglo XIX. Decía, las inversiones británicas en distintos países han sido muy exageradas, porque había muchos capitales de otros países. En el caso del libro de Cameron, que mostraba que las inversiones francesas eran muy importantes entre 1850 y 73, parecía ser una especie de imperialismo financiero francés. Bueno, resulta que gran parte de esa inversión que se hace desde Francia, en Italia, en España, etcétera,
en los 50, 1850-73, un inicio de globalización financiera, está apuntalada en inversores italianos, españoles, etcétera. Y mucha de esa deuda que supuestamente los Pereira controlaban, no. A veces se emitía en Francia, pero luego lo compraban inversores españoles. Piensen, la Bolsa de Madrid, ¿qué era? O la Bolsa de Barcelona en 1850 o 60. Pues nada, era muy, muy, muy débil. Entonces, ¿dónde querían invertir los ricos? ¿No? Pues querían invertir en París o Londres. Lo mismo ocurría en el caso de México. Los inversores mexicanos más ricos, ¿dónde van? Con el imperio Maximiliano. Invierten todo en París y Londres, los Beistegui, los de Candón, muchos más, ¿no? Entonces tenemos un fenómeno desde muy temprano de mezcla de capitales en los distintos mercados. Pero seguirle la pista, ahí está el problema. Gracias, Carlos. Guy, ¿querrías añadir algo? Eh, Rápidamente, me parece la última pregunta de Christopher es muy interesante y Carlos ha contestado. El hablar, cuando uno habla de plaza parisina, plaza alemana, plaza Londres, en realidad hay muchos capitales que se circulan en cada una de estas plazas y los anuncios mismos que los bancos locales hacen para emisiones de bonos, compras de bonos, algo así, tienen un aspecto universal, internacional. Eh, la, Cuando un banco francés hace una emisión, un anuncio, no se dirige únicamente a los ahorradores, tenedores franceses. Hay otros belgas que intervienen también, ¿no? Y la otra parte de la pregunta de Christopher, si hasta qué medida París constituía un mercado alternativo para para algunos países de América Latina, es una buena pregunta, pero compleja. Aquí habría que eh, descuartizar, considerar distintas regiones de América Latina, los países con un capitalismo bastante avanzado, que se comprometieron con distintos bancos europeos, bancos franceses, estoy pensando en Argentina, Brasil, y los países como países de Centroamérica y del Caribe, eh, cuando, cuando Citibank intervino ahí en el Caribe, quiere apropiarse, hacerse del mercado sin la participación francesa o no querían compartir nada con ellos, ¿no? Y Panamá también es un caso, el fracaso del capital francés, ¿no? Cuando los norteamericanos quieren apropiarse de todo el canal, algo así. Pero quizás vamos a ver un cuadro totalmente distinto en Argentina, Brasil, países donde hay mayores inversiones francesas, donde ha sido muy difícil para que la banca norteamericana en esos años, estoy diciendo, pudiera expulsar totalmente al capital europeo. Era imposible algo así. Más o menos que la pregunta es muy interesante, pero hay que matizarlo, ver distintos aspectos, regiones, casos concretos, casos por casos. Hay eso que podría decir. Gracias. Muchas gracias, Guy. Yo creo que ahora llegamos al término de la sesión. Voy a pasar la palabra de vuelta a Ileana. Muchas gracias, gracias a todos. Interesantísima esta sesión. La siguiente sesión nos sería espérenme, el 14 de mayo al mediodía con un trabajo de Andrew Conover sobre el papel moneda en el Primer Imperio.
Entonces, les agradecemos mucho a todos y que tengan muy buen día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos.